Le he puesto el mensaje de hoy. Cosechamos más de lo que sembramos. Y por un momento pensemos algo. Realmente todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todas nuestras actitudes son una siembra. Y el resultado de una siembra es una cosecha. Es decir, mis hermanos, que si nosotros estamos viviendo algo negativo en nuestra vida es a causa de nuestras malas siembras. Quiero que pensemos lo siguiente. Si en nuestra vida estamos recibiendo de la gente que nos rodea una mala actitud, una contestación fea, o estamos viviendo en escasez, es a causa de que nosotros sembramos mal un día. Estamos juntos. Y es importante que sepamos que no se trata de que, por cuestiones del destino me tocó vivir esto, o por mala suerte estoy pasando por esto. No. Todo es el resultado de una siembra, sea positiva o sea negativa. Es decir, que si nosotros queremos recibir, llamémosle así, algo hermoso de Dios y aún algo hermoso de los hombres, tenemos que cambiar nuestra manera de sembrar. ¿Ok? Es decir, tenemos que cambiar nuestra manera de reaccionar. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando alguien te dice algo raro? Piénsalo, tú estás sembrando hoy para cosechar en breve. Tenemos que cambiar nuestra manera de expresarnos y aún de hacer las cosas. Por eso la Escritura nos deja algo muy hermoso que la palabra le llama la regla de oro. Y en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 12 dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley y en los profetas. Pensemos lo siguiente, hermanos. ¿A poco les gustan las malas acciones, actitudes y palabras de la gente que les rodea? Y normalmente es la gente que más amamos la que más nos afecta. ¿Saben por qué están viviendo eso? Por una mala siembra. ¿Qué hemos sembrado? Si la gente con la que vives te habla puras groserías, ¿qué sembraste? Estamos juntos. Y es aquí donde inicia la siembra. Si tú no quieres recibir insultos, no siembres insultos. Si tú no quieres recibir rechazos, críticas, groserías, chismes, no lo hagas tú. Es más, si no quieres que seduzcan a tu esposo, tú no seduzcas. Si no quieres que te seduzca a ti alguien, no vayas y seduzcas tampoco. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7 dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. En otra parte de la Biblia dice que no tenemos que traspasar los linderos. ¿Qué significa esto? Dios mismo ha dejado órdenes y mandamientos, los cuales si traspasamos nos exponemos a las consecuencias. Es decir, por ejemplo, dice la Escritura que nos amemos los unos a los otros. Y el amarnos significa lo honro, aun cuando no se lo merezca. Lo soporto, aun cuando no se lo merezca. Lo respeto, aun cuando no se lo merezca. O es más, le doy su lugar, aun cuando él no me dé mi lugar. Pero pensemos lo siguiente, nosotros a veces nos sentimos la mamá de los pollitos, ¿a poco no? Y queremos controlar a la gente y queremos ser dueños de ellos. Quiero recordarte que tú y yo fuimos creados a la imagen, conforme a la semejanza de Dios, y nos toca a ti y a mí, por temor a Dios, obedecer todo lo que dice la Escritura. Y si Él nos está diciendo que tenemos que amar,
que tenemos que honrar, que tenemos que obedecer, lo tenemos que hacer. Y hay algo que yo quiero comenzar. Es tiempo de que aprendamos a sembrar perdón. ¿A poco no te gustaría que te perdonara Dios? Claro. Tenemos que sembrar perdón. Aun cuando la otra persona no se lo merezca, tú tienes que perdonar. Pero también tenemos que aprender a sembrar una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra que muestre respeto, una palabra que muestre honra. Mira, desde el momento en el que el Señor creó el mundo, Él estableció leyes. Y esas leyes que Dios estableció afectan el mundo natural y afectan el mundo espiritual. Afectan lo visible y lo no visible. Afectan la creación, es decir, los animales, la naturaleza, y afecta al hombre. Pero también puede afectar las finanzas, puede afectar la salud, pero también esas leyes de las cuales hemos aprendido, esos principios, pueden afectar la vida entre la pareja y aún a los hijos. Y por eso hoy es el tiempo de aprender acerca de la ley o del principio de la siembra y la cosecha. De acuerdo a la Escritura, Dios ha puesto límites, mismos los cuales no debemos de cruzar. Y si nos aplicamos algunas cosas que dice la Escritura, si nosotros sembramos pecado, vamos a cosechar muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por otra parte, si nosotros sembramos una grosería, no vamos a cosechar groserías, vamos a cosechar un buen pleito. Si nosotros cosechamos burla, el Señor hablaba a mi corazón y me dijo, muchos pueden cosechar enfermedad y violencia. Algunos otros siembran rechazo y van a cosechar destrucción o mayor rechazo. Por eso el apóstol Pablo nos expresa en la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y no creo que nos esté dando clases de agricultura el apóstol. Más bien nos está mostrando la realidad natural, reflejada en una verdad espiritual. Es decir, mis hermanos, algo sucede en el mundo espiritual cuando nosotros sembramos lo que no tenemos que sembrar. Es decir, si nosotros decimos lo que no tenemos que decir, vamos a cosechar algo. Si nosotros hacemos algo que no debemos hacer, vamos a cosechar algo. Y para obtener una buena cosecha, necesitamos aprender a sembrar. Y por eso hoy quiero que nos preguntemos, ¿qué estoy sembrando? Muchos piensan, bueno, es que hoy estoy sembrando bien, pero estoy cosechando mal. ¿Qué tal si yo te digo que tu argumento es contrario a lo que dice la Escritura? ¿Por qué? Porque aún gente cristiana y gente no cristiana, muchos tienen el argumento, es que ¿para qué soy fiel si me van a ser infiel? ¿Para qué hago esto bueno si me van a dar algo malo? ¿Para qué doy la milla extra si nunca voy a recibir la recompensa? La palabra me enseña que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Es decir, nosotros tenemos que hacer bien las cosas, hablar bien, pensar bien, pero también saber que si lo hacemos, recibiremos nuestra cosecha. Quiero que mantengas en mente a partir de ahora que todo se trata de una siembra y de una cosecha. Pero todo lo que siembras siempre será multiplicado. Es decir, que si tú siembras 20 golpes, no vas a cosechar 20 golpes. Quizás coseches 200 o 2000 o 2 millones de golpes. Y hay ocasiones que no solamente lo cosechas en tu persona, sino también en tus generaciones. Piénsalo. ¿Qué quieres que cosechen tus hijos? Tenemos que dar una buena siembra.
Por otra parte, de acuerdo a la Escritura me enseña que mis palabras son semillas, pero también me enseña que yo como persona soy una semilla. Por eso la Escritura en el libro de Juan capítulo 12 dice, verso 24, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Es necesario que lo sepamos. Versos anteriores a este, Jesús dice, la hora ha llegado. Quiero que veas algo. De acuerdo a la Escritura, Jesús sabe que su hora ha llegado porque los discípulos le están diciendo, le están dando una señal. Y Jesús les dice, es tiempo de que mi vida sea glorificada. Y versos antes le dicen los discípulos a Jesús, Maestro, unos griegos quieren conocerte. Esa era la señal que esperaba. Y en ese momento dice Jesús, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y enseguida dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Estaba hablando acerca de que Él era una semilla misma. Y enseguida argumenta el Señor, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, y ahí me llama la atención esa palabra, aborrece su vida, la tendrá para vida eterna. En otras versiones dice, el que odia su vida. Y quiero que veamos el significado de amar nuestra vida y aborrecer nuestra vida. Quiero que veamos esto. Si nosotros amamos este grano de trigo, nunca lo vamos a sembrar. A eso se refiere. Si nosotros amamos más de lo que realmente tenemos que amar nuestra vida, dice la Escritura que la semilla se queda sola y no cumple su propósito. Solo al morir la semilla y al ser sembrada, cumple el propósito. Y yo te pregunto, ¿estarás sembrando tu vida o a la mitad? O a veces sí y a veces no. Yo creo que todos a lo largo de los años hemos hecho un germinador. Es decir, colocar un algodoncito y colocarle algunas semillas y luego agüita. Pero a mí me llama la atención algo. La semilla al paso de los días se hincha. Y luego después de que se hincha, se rompe. Pero cuando se rompe empieza a emanar un aroma como a podrido. Y ese aroma podrido nos da la señal de que esa cáscara que se está desprendiendo del grano está sirviendo como abono para la planta que va a nacer. Y es lo mismo que Jesús hizo. De acuerdo a la Escritura, Él se entregó, Él murió. Y es lo que el Señor está esperando de ti y de mí, que muramos. Si no morimos a nosotros mismos, esta semilla perderá su propósito. Y quiero hablarte de algunas características de la ley de la siembra y de la cosecha. Y la primera es, nunca vas a cosechar algo que no hayas sembrado. Piensa en lo que necesitas. ¿Qué necesita tu vida? ¿O qué necesitas en tu casa? Si tú no siembras algo similar, nunca lo vas a cosechar. Siguiente característica. Lo que siembras, lo tienes que soltar en una tierra fértil. Pero hace rato te hablaba de que al momento de pudrirse la cáscara, ese aroma podrido nos refleja el abono de la semilla nueva.
o de la plantita nueva, perdón. Lo mismo tiene que suceder en ti. El aroma que va a producir que esa semilla que tú plantaste germine es el aroma que despide tu oración. Tienes que orar por tu semilla. Tienes que orar por aquello que tú siembras. La tercera característica es, solo vas a cosechar la especie que tú siembras. Es decir, toda semilla se reproduce según su género. Y quiero hablarte de tres puntos importantes que encontré en la Biblia como ejemplo. En Proverbios 26-27 dice, si tú tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. Piénsalo. Luego en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo está siendo destruido, y aquí hay algo, porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, es decir, no están dispuestos a sembrarse para conocer al Señor, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. ¿Estás sembrando rechazo a Dios? Cosecharás rechazo de Dios. Y continúa, ya que olvidaron las leyes de su Dios, Dios dice, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Qué palabra tan fuerte. Pero también en Mateo 26:52 dice, guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. La cuarta característica que quiero que pienses en ella es que Satanás enseña al mundo que no vale la pena ser bueno, que no vale la pena sembrar, que no vale la pena sembrar dinero, sembrar paz, sembrar una sonrisa, sembrar una palabra de vida, porque al final la gente puede abusar de ti. Pero yo lo veo al revés en la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en Mateo 7:12 te lo repito, dice, haz a los demás lo que quieras que a ti te hagan. Esa es la esencia de todo lo que enseñan en la ley y en los profetas. Mientras que hacía este mensaje, el Señor recordaba a mi corazón una frase que dicen en el mundo, yo no busco quien me la deba, sino quien me la paga. Y muchos hacemos eso. ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos buscando de manera continua hacer justicia por nuestra propia mano. Y nos olvidamos de que Dios es el que levanta nuestra cabeza. Aun cuando vengan y te digan, ¿por qué haces esto? Eres muy tonto, lo hiciste mal. Dios levantará mi cabeza. Dios lo va a hacer. Ya lo hizo en un pasado, lo va a volver a hacer. Es decir, no se trata de imponer mi carácter. No se trata de imponer mi vida o lo que yo pienso, lo que yo hago. Se trata de ser bien consciente de que todo lo que yo siembro, lo cosecharé. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Nunca tenemos que comportarnos nosotros como aquellos que dicen conocer a Dios y no lo conocen. Malamente muchas personas me han platicado los malos testimonios de líderes de iglesia, de pastores de iglesia, de hermanos, que han traído como consecuencia hacer caer al más pequeñito. Nosotros no tenemos que comportarnos así, que nos sirva de gran enseñanza el mal testimonio de los demás, para nosotros no hacerlo. Pero tampoco tenemos que comportarnos como un hijo del diablo. De acuerdo a la Escritura, en Proverbios 28:1 dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. Es decir, sienten paranoia. Si tú alguna vez has sentido paranoia, es que a lo mejor has sido impío. Pero ahora quiero hablar acerca de la siembra. ¿Qué es sembrar? La Biblia nos enseña que es
tirar semillas. Y la Biblia nos enseña dos maneras de sembrar. Si sembramos para la carne, cosecharemos corrupción. Pero si sembramos para el espíritu, cosecharemos vida. Y aquí abro una pregunta. ¿Qué es sembrar para la carne? Muy sencillo. Sembrar para el yo. Sembrar para mis deseos, sembrar para mis codicias, para mis pasiones, para mis planes, para mis propios proyectos, para mis propias ideas. Si nosotros estamos sembrando en esa dirección, es decir, para el yo, vamos a cosechar muerte. Vamos a cosechar corrupción, porque la Escritura me dice que todo lo que es de la carne, carne es. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y si la semilla que tú estás colocando es carne, de acuerdo a la Escritura, vas a cosechar corrupción. Por eso es necesario que hoy nos preguntemos, ¿qué estoy sembrando? ¿Para quién estoy sembrando? ¿Para mí o para Dios? Quiero volver a lo de hace rato. Jesús en la Escritura nos enseña que yo tengo que sembrarme. No tengo que estimar mi vida como valiosa, ni aferrarme a mi propia vida, sino al contrario, yo tengo que gastar mi vida para el Señor. Quiero recordarte algo. La vida que posees no es tuya. Pero yo puedo hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu propia existencia? Si gran parte de tu día la pasas en pleito, o en discusiones, o en momentos difíciles, ¿qué estarás haciendo con tu propia existencia? Si estamos cegando cosas terribles, yo te pregunto, ¿qué hiciste con tu existencia? Quinta característica, la semilla debe de ser la mejor. Quiero que pensemos lo siguiente, aquella semilla buena y perfecta es la que más cuesta, porque es una semilla escogida. De entre muchas semillas hay una que es buena. Y por esa una muchos pagarían mayor cantidad que por aquellas que son pequeñas. Y de acuerdo a la Escritura, nosotros tenemos que dar la mejor semilla. Y por ejemplo, te voy a hablar de una semilla llamada amor. El amor, mis hermanos. Tú me dirás, pues yo amo a mis padres, yo amo a mis hijos. Es más, amo al pastor, ¿verdad? Pero a pesar de ese amor puro y ese amor limpio que tú sientes, es un amor egoísta. ¿Por qué? Porque estás limitándote a amar a la gente que está cercana a ti. Una buena semilla de amor es amar a los que no conoces. Aquel que está en la calle. No es fácil, nunca has tenido una interacción con él, pero es necesario que aprendamos a ver a Jesús en la vida de los demás. No siempre has de traer una moneda para compartir, pero dice la Escritura que aquel que da a los pobres presta a Dios. Cuando tengas la oportunidad, hazlo. Pero también, de acuerdo a la Escritura, Dios nos manda, es un mandato amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y eso yo puedo agregar, desear para los demás lo que deseamos para nosotros mismos. Tenemos que aprender, mis amados, a dar buenas semillas, pero no solamente en la gente de afuera. No caigamos en el famoso y terrible refrán que hay en el mundo: candil o luz de la calle y oscuridad en tu casa. Es decir, tenemos que aprender a sembrar en la gente de nuestra casa. Dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y cuando se refiere a proveer,
Mira, no solamente es llevar dinero, es una buena actitud. ¿Por qué tu esposo, tu esposa o la gente con la que te rodeas te grita? Porque seguramente tú no tienes una buena actitud. ¿Por qué tu esposo o tu esposa no te sonríe o tus hijos? ¿Por qué tú no sonríes? Es tiempo de aprender a enseñar los dientes. ¿A poco no? Pero no para gritar, para dar una sonrisa. Pero también tenemos que aprender a sembrar obediencia. Cuando alguien nos pida algo en la casa, tenga más autoridad o menor autoridad, por amor al Padre, hagámoslo. Pero también tenemos que aprender a sembrar ese silencio para escuchar al otro. Algo que yo he comprobado a lo largo de este tiempo es, ¿yo para qué voy a hablar? Mejor permito que mis oídos sean ese lugar para escuchar al otro. Prefiero escuchar. Pero algo que no tenemos que sembrar son gritos, pleitos o rechazos, mis hermanos. Mira, aun cuando el otro se ponga como chinampina, yo me callo, no contesto. ¿Por qué? Porque mis palabras son una semilla. Y una semilla eventualmente dará una cosecha. Mira lo que dice la Escritura en Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y luego en el 28 dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Si tú estás sembrando paz, eventualmente cosecharás paz. Pero si tú estás sembrando odio, si tú estás sembrando enojo, eso vas a cosechar. Pero también, si estamos sembrando indiferencia o berrinches o caprichos o pleitos, no estemos esperando cosechar atención y amor de los demás. Yo sé, de la misma manera que cuando te estuve hablando de nuestras palabras, yo sé que hoy también no vengo a hablarte nada nuevo. Pero si el Señor me habla de que te diga acerca de esta ley, es porque viene gran cosecha. Y la cosecha es en todas las áreas. Y así como has sembrado algo económicamente, todas las semillas, todo lo que tú haces es una siembra. Y viene la cosecha. Por tanto, tienes que estar a la expectativa de lo que estás sembrando. Porque eventualmente vas a cosechar. Siguiente característica. La cosecha es proporcional a tu siembra. Dice en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Quiero que mantengas esto en mente todos los días de tu vida, mi hermano. Que tú tienes la responsabilidad de manifestar el cielo aquí en la tierra. ¿Cómo? A través de tu siembra generosa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sembrando amor, sembrando salvación, sembrando fidelidad, sembrando integridad, porque quiero recordarte que muchas personas van a creer, no por lo que dice la Escritura, sino por tu testimonio. Pero tampoco te lamentes si hoy no estás cosechando lo que tú esperabas. Y con esto entro a la siguiente característica. La cosecha es bendición de Dios. La cosecha es un milagro de Dios. Está claro. La cosecha realmente no depende de ti. Pero la cosecha nunca va a ser instantánea. Dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, son el chalán, aunque cada uno recibirá conforme a su labor. Quiero que pensemos esto, la agricultura, mis hermanos, yo creo que ninguno de aquí es agricultor. Pero la agricultura no es un trabajo en el cual aquellos que siembran están diciendo, ay, ahí viene la lluvia, es tiempo de sembrar. Ay, ahí viene el viento, es tiempo de sembrar. No. La agricultura es un trabajo de perseverancia. Es decir, mis hermanos, no nos cansemos de sembrar porque a su tiempo cosecharemos. No nos cansemos de sembrar. Sembrar salvación, sembrar cualquier cosa, excepto destrucción. Pero cuando sembremos, hagámoslo con fe, sabiendo que la cosecha no depende de ti, sino es un milagro de Dios. Por otra parte, sembrar requiere pasión, requiere inversión, requiere un empeño. Por eso la Biblia en el libro de Colosenses dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, sabiendo que de Él obtendré recompensa y herencia. Aún tu siembra la tienes que hacer generosamente, abundantemente, apasionadamente, colocando todo tu empeño en ello. Estamos juntos. Es decir, mis hermanos, ¿quieres comenzar a cosechar algo? Empieza a sembrar lo que quieres cosechar. ¿Quieres cosechar amor? Siembra eso. ¿Quieres cosechar salvación en casa? Siembra eso. ¿Quieres cosechar aquello que necesitas? Siémbralo. Y si aún no tuvieras esa semilla o ese género, pídeselo a Dios. Porque el Señor te va a dar aquello que tú necesitas. Y si tú lo siembras, abundantemente vendrá la respuesta. Ahora, si hablamos de finanzas, a más tú siembres, mi hermano, más cosecharás. No dejes de sembrar, no dejes de sembrar, porque a su tiempo cosecharás. Octava característica. La semilla sembrada en buena tierra dará una cosecha abundante. Y yo quiero hablarte de las veces que Dios me ha dado oportunidad de hacer algo. Dios, en su misericordia, me ha permitido sembrar en otras personas, en los estudios de alguien más, en algún misionero, en obra social, en algún ministerio. Me ha permitido serle obediente en mis diezmos, en mis ofrendas, en mis primicias. Aún el Señor me ha impulsado a sembrar ropa, a sembrar dinero, a sembrar Biblias, a sembrar un montón de cosas y lo hago alegremente. ¿Por qué? Porque sé que viene mi cosecha. Yo no siembro para cosechar 1 o 2 o 3. Yo siembro generosamente para cosechar abundantemente. Por eso yo te invito, no limites tu cosecha a causa de un pensamiento negativo sembrado por Satanás. Algo que yo he comprobado es que hoy tú y yo vivimos de las siembras pasadas. Sea lo que sea. Pero también el principio funciona. En un futuro, tú y yo viviremos de nuestras siembras actuales. ¿Qué estás sembrando o qué vas a sembrar? Piénsalo muy bien, porque eventualmente vas a cosechar al 100, al 60 y al 30 por uno de todo lo que siembres. Sea bueno o sea malo. Aprende a sembrar, mi hermano. En el tiempo en el que el Señor me movió a que abriéramos esta iglesia, Él me dio una visión. Y algo que he comprobado es que a toda visión viene una provisión.
Cuando tú siembras donde Dios quiere que tú siembras, cuanto Él quiere que tú siembres, en ese momento yo mismo he comprobado que nos volvemos, llamémosle así, una prioridad para Dios, porque Él es el principal dador. Él dio a su Hijo. ¡Wow! Él lo dio todo. Y aún en la Escritura, en el libro de Génesis, dice que Él creó los cielos y la tierra y te la dio a ti para que mandaras en su casa. No para que la gobernara, Él la hizo y te la regaló. Él te la dio. Él es el principal dador. Y por eso en la Escritura dice, voy a leer 2 Corintios capítulo 9, verso 6, y luego voy a saltar al 10 y al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mantén esto en mente. El Señor, nuestro Dios, es el principal dador. Ahora escucha este verso. El que da semilla al que siembra. Las semillas que tú tienes no son dadas por tu trabajo. No son dadas por tu esfuerzo, no son dadas porque tú quieres dar amor. Esas semillas te las dio el Señor. Dice, el que da semilla al que siembra. Y luego dice, y pan al que come. Es decir, Dios mismo fue el que trajo el pan a tu casa. ¿A poco tú y yo no comemos? ¿Quién puso el pan? ¿Tu esposo, tu papá, tu mamá? No, fue el Señor el que lo colocó. Vuelvo a repetir, el que da semilla, el que da pan. Y continúa la Escritura, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Y la primera semilla que tiene que ser sembrada eres tú. Es decir, muchas veces no hacemos lo que a Dios le agrada. Y tampoco hacemos lo que Dios nos pide. Y a causa de eso es que seguimos haciendo nuestra propia y zángana voluntad. Es decir, no hemos venido a perder nuestra vida a los pies de la cruz. Por un momento te quiero pedir que cierres tus ojos. ¿Qué tanto tú estás haciendo la voluntad de Dios?